Amén, hermanos, pueden abrir la palabra del Señor en Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 23. Hechos, capítulo 10. Vamos a leer del versículo 1 al 23. Dice entonces Hechos capítulo 10, verso 1 al 23, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿Qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo: tus oraciones y limosna han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, a quien también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después que se había ido el ángel que hablaba, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Después de explicarle todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajaba a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo, pensando en lo que significaba la visión que había visto, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron a la puerta y llamando, preguntaron si ahí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y le dijo: yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Y ellos le dijeron a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Entonces Pedro lo invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Que el Señor bendiga la palabra de Dios. Estamos, hermanos, en el libro de los Hechos, en esta serie de predicaciones, y hoy llegamos a un capítulo 10, que es un capítulo importante porque es un capítulo que va a hacer un cambio, o va a empezar por lo menos a poner los fundamentos de un cambio. Hemos visto hasta ahora que el Señor le dijo a los apóstoles en Hechos capítulo 1, versículo 8, que tenían que ir y predicar por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el plan estratégico, digamos, que el Señor diseñó para que la iglesia avanzara y se extendiera a través del libro de los Hechos. Y en los primeros capítulos vemos eso a través de la predicación de Pedro y de Juan, predicando el mensaje del Evangelio, y muchas personas de Jerusalén, muchos judíos, llegan a la fe, se arrepienten y vienen al Evangelio. Por otro lado, también hay otros que persiguen a la iglesia, que están en contra de lo que Pedro y Juan están diciendo, y por tanto los persiguen y los encarcelan. Podemos ver parte de eso en Esteban, cuando él como diácono es escogido por el Señor y vemos que predica el mensaje del Evangelio y finalmente es asesinado. Y en ese asesinato está de acuerdo Saulo de Tarso, ¿cierto? Que está en ese momento de acuerdo con que se le matara a ese cristiano. Y vemos entonces que después la iglesia es perseguida, y como la iglesia es perseguida empieza a correr, y mientras va corriendo, ¿cierto? Mientras lo están persiguiendo, lo que hacen ellos es ir predicando el mensaje del Evangelio, ahí en el capítulo 8, ¿cierto? Más o menos donde podemos ver eso, cómo van escapando los cristianos, y a través de esa persecución, entonces los cristianos, ¿qué hacen? Predican. Y si se dan cuenta, predican ¿dónde? En Samaria. O sea, se van moviendo de Jerusalén, de Judea, de Samaria. Felipe está predicando ahí en Samaria, predica el Evangelio
vemos, ¿cierto? Aparece Simón el mago, que es una persona que está haciendo señales, está engañando a las personas, después es confrontado por Pedro, nuevamente para mostrarles que está en pecado, y nos encontramos que después viene la conversión de ese gran perseguidor de la iglesia, que es Saulo, y entonces se convierte, el Señor lo convierte, lo trae a Dios, y después de eso, ¿cierto? Hay como un corte en la historia y se enfoca nuevamente en Pedro, nuevamente en cómo Pedro había estado viajando por distintos lugares, ahora había sanado a Eneas y luego había sanado a Dorcas, y hasta ahí podemos ver, si usted se pone a ver con detalle, podemos ver cómo el mensaje del Evangelio entonces se va extendiendo desde Jerusalén, desde Judea, desde Samaria, pero el fin, ¿cuál era? Lo último de la tierra. Y eso a un judío le costaba entenderlo. A un judío ortodoxo que había sido enseñado en las sinagogas le costaba entender que el mensaje del Evangelio no era solamente para los judíos, sino que también iba a ser para los gentiles. Y entonces el capítulo 10 va a poner la base de eso. Y después vamos a ir viendo cómo se va desarrollando esto. Tenemos entonces los fundamentos para esto hoy. Y vamos a verlo en esta historia de Pedro y Cornelio, como es un capítulo largo, vamos a verlo en dos partes. Ya hoy vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Entonces, hermanos, si observamos, lo primero podemos ver acerca de un tal Cornelio, ya un tal Cornelio, versículo 1 al versículo 10, entonces podemos ver la vida y la visión de Cornelio. Verso 1 al 8, ¿cierto? De este capítulo, la vida y la visión de Cornelio. Nos encontramos entonces, si nos detenemos en estos capítulos, en estos versículos, podemos observar, hermanos, que entonces Pedro, después de haber resucitado a Dorcas, se quedó en Jope, en la casa de un tal Simón el Curtidor, ¿ya? Ahora, esto ya es un poco extraño, porque un curtidor era una persona que se dedicaba, ¿cierto?, a curtir, a partir animales muertos. Y un judío bien enseñado debe saber que no puede relacionarse con personas que trabajan en esos oficios, porque los animales muertos son contaminados y un judío no podía contaminarse con eso. Entonces podemos observar que ya que Pedro esté ahí, hay algo, ¿cierto? Hay algo que Pedro está siendo guiado por el Señor hacia eso. Bueno, entonces si vemos estos versículos del 1 al 8, nos encontramos con 4 cosas que podemos observar de estos versículos. Lo primero que podemos ver es quién era Cornelio. Ya nos va a dar una descripción en el versículo 1 primero, quién era Cornelio, y comienza diciéndonos que Cornelio era un centurión. Un centurión era un oficial del ejército romano que tenía a cargo a otras personas, no era un soldado común y corriente, sino que era una persona con más responsabilidad, ¿ya? Algunos creen que tenía 100 personas a cargo, otros creen que tenía simplemente 8 personas a cargo, pero el punto es que era una persona que tenía gente a cargo. Y esa persona era una persona responsable de eso. Entonces estaba en esta ciudad de Cesarea, que era una ciudad que tenía 5 regimientos, ¿ya? Nosotros quizás entendemos eso de regimientos, estos grupos de soldados que estaban ahí, habían 5 a través de esa ciudad, que era una ciudad también importante, tenía una larga historia. Y entonces él era parte de este ejército que era de la italiana, cohorte de la italiana, ¿ya? Estaba ahí, estaba ese Cornelio, y él era una persona que iba a ser muy importante en esta historia. Ahora recordemos que también en la Escritura tenemos en otras ocasiones donde un centurión romano se acercó a Jesús. Recordarán quizás la historia que está ahí en Lucas capítulo 7, en donde se enferma un criado de un centurión y entonces le pide a Jesús que lo sane y le dice que simplemente con su palabra puede ser sanado, y el Señor dice que se maravilla de la fe, que no había visto ni siquiera esa fe en Israel. Y aquí tenemos entonces a este soldado romano, este centurión, que va a ser usado soberanamente por el Señor, para ilustrarnos y mostrarnos que el Señor busca la extensión de su mensaje a todo lugar. Y el verso 2 entonces nos describe que aparte de ser centurión, era una persona piadosa, era un hombre piadoso. Tremendamente piadoso. Nos dice, si observamos ahí, 3 cosas de él que reflejan la piedad que tenía este hombre. Primero, él era un temeroso de Dios con toda su casa. Temeroso de Dios con toda su casa. Esta expresión, temeroso de Dios, aludía generalmente a un gentil que había abandonado todas las prácticas paganas y que ahora estaba tratando de seguir las enseñanzas judías. Entonces, esta persona seguramente iba a la sinagoga, escuchaba las enseñanzas, no podía entrar, pero estaba ahí por lo menos cerca escuchando.
Era una persona que trataba de poner en práctica las cosas que enseñaban los judíos, como por ejemplo no comer cualquier cosa. Los paganos comían cualquier cosa, pero él no estaba comiendo cualquier cosa. Y entonces podemos ver que entonces lo que él quería hacer era agradar al Dios de los judíos, o al Dios hebreo. Quería seguir lo que se había dicho. Luego podemos ver que también era un hombre piadoso porque daba limosna al pueblo judío. El dar limosna, hermanos, era una de las expresiones de la piedad. O sea, si yo era un hombre piadoso, lo mostraba a través de dar limosnas. Y recuerden que Jesús, en el Sermón del Monte, por ejemplo, dijo lo siguiente. Si usted va a Mateo capítulo 6, versículos 2 y 4, dijo: por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles para ser alabado por los hombres. Jesús corrige ahí la intención pecaminosa de dar limosna, pero ciertamente era un acto público en donde se daba limosna. Pero obviamente algunos hacían toda una fiesta. Mírenme, aquí estoy yo dando y ayudando mucho, ¿ya? El tema es que él lo daba, pero lo daba con un corazón de querer agradar a Dios. Y ayudaba a la sinagoga judía. Y eso era una de las cosas que podía verse en Cornelio, cómo él estaba mostrando entonces esa piedad. También vemos que él era piadoso porque oraba continuamente. El orar continuamente en el tiempo de Jesús y de los apóstoles no era como nosotros que oramos en cualquier momento, en cualquier rato, sino que habían horarios establecidos para orar. Y una persona piadosa lo que iba a hacer es que a las 9 de la mañana iba a decir: es la hora de orar, todo lo que estoy haciendo me detengo y oro. Después a las 12 del día lo que esté haciendo da lo mismo, me detengo y oro. Después a las 3 de la tarde y así. Tenían horario establecido para dedicarse a orar. Entonces Cornelio, siendo un centurión, siendo un soldado, estaba siguiendo esta misma práctica de orar constantemente. Y ahora el orar constantemente era un orar sin mostrar esta repetición vana que también el Señor condenó en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, versículo 7, diciéndonos que tenemos que orar no usando repeticiones sin sentido como los gentiles que se imaginan que serán oídos por su palabrería, sino que habían unas oraciones sinceras del corazón, ¿ya? Entonces, si uno pone ver cómo era Cornelio, nos describe que Cornelio era una persona piadosa, una persona que quería agradar al Señor. Y luego vemos desde los versículos 3 al 6 que se nos describe que este Cornelio era una persona que Dios le había mostrado una visión y le había dado un mandato. Se nos dice que mientras Cornelio estaba orando, a la hora novena, o sea, más o menos a las 3 de la tarde, él estaba en ese horario de oración y en ese momento, entonces, ¿qué pasa? Se le aparece un ángel. Él inmediatamente tiene temor. ¿Quién de nosotros no tendría temor si se aparece, cierto, algo ante nosotros? Y él le pregunta, cierto, qué es lo que quería. Entonces, el ángel le dice que las oraciones de él, las limosnas de él, habían llegado al trono del Señor como un memorial. Esto significa que lo que él estaba siendo agradable para Dios. No significa que estaba teniendo la salvación por eso, por si acaso, sino que era algo agradable al Señor. Recuerden que en el Antiguo Pacto, cuando se hacían sacrificios, se decía si el sacrificio era o no agradable al Señor. Entonces esta es la idea. Lo que está haciendo Cornelio es algo que era agradable al Señor, ¿ya? Y debemos pensar que esto no es nuevo, aunque puede parecer nuevo para nosotros y quizá era nuevo para la gente que está ahí. El Señor soberanamente, a través de la historia de la salvación, se ha aparecido a gentiles o a personas que quizás no son parte del pueblo de Dios para llevar a cabo sus propósitos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios soberano, ¿ya? Entonces esto no es algo nuevo, esta aparición que está aquí con Cornelio, podemos verlo quizás incluso en falsos profetas como Balaam. ¿Se acuerdan que quería maldecir al pueblo de Dios? Y el Señor le hablaba. Y se ve en la Escritura como un falso profeta. O sea, el Señor hasta falsos profetas, si Él quiere, puede usar o a Nabucodonosor o a Ciro, etc. Tenemos muchos ejemplos en la Escritura que Él puede usar a quien quiera. Ahora Cornelio era un hombre piadoso, un hombre que quería agradar a Dios, que quería obedecer a Dios. Y Dios le da un mandato, el ángel del Señor le da un mandato, y vemos que en los versos 7 y 8 le dice entonces que él tiene que mandar a personas a buscar a Pedro. Entonces él llama,
¿cierto?, a 2 de sus criados y a un soldado piadoso que le servía constantemente. Acuérdense que era un centurión, era una persona con autoridad, era una persona que tenía a otras personas en su mando. Entonces les manda a esas personas, a 2 criados y a un soldado piadoso, que vayan a buscar a Jope a Pedro. Y esto entonces nos da el ejemplo de cómo él obedece inmediatamente el mandato del Señor. Obedece inmediatamente el mandato del Señor. No duda, simplemente escuchó el mensaje y actuó en conformidad a ese mensaje. Ahora, hermanos, detengámonos acá y pensemos lo escandaloso, hermanos, que es este ejemplo para los judíos. Era escandaloso porque no es judío y está comportándose de una forma mucho más piadosa que los mismos judíos. Está comportándose de una forma que está obedeciendo los mandatos del Señor de una forma que para ellos o para todos los judíos que leyeran o escucharan esta historia sería: ¿cómo puede ser que un centurión pagano, malvado, pecador, se esté comportando de esta manera? Eso era la mentalidad judía. Y a la vez era: ¿cómo es posible que un pagano como él pudiese recibir salvación y misericordia de Dios? ¿Cómo es posible que un pagano como él pudiera recibir un mensaje del Señor? Para ellos eso era una locura. Y hermanos, para nosotros también a veces puede ser una locura eso. Pensar en lo siguiente, pensar que Dios puede llamar a cualquier persona a salvación. Que Dios puede tener misericordia con la gente que nosotros vemos afuera y decimos: no, este no tiene salvación. No, ¿qué va a llegar a creer? Imposible que esta persona crea. Incluso tenemos nuestros estratos sociales, ¿no? Tenemos separado nuestra mente algunas cosas. Hay gente que es más pecadora, hay gente que jamás podría ser salva, hay gente que jamás podríamos pensar que puede llegar al mensaje del Evangelio. Generalmente ejemplos como los siguientes, yo he escuchado, ¿cierto?, en mi historia de ser cristiano, que es, por ejemplo, llega aquí una persona con una polera de rock, ¿cierto?, con un pelo largo y muchos piercing y muchos tatuajes, inmediatamente: no, pecador, aléjate. Ojalá te cambie esa polera porque está Satanás en tu polera. Y esa es la actitud general que la iglesia ha tenido. Y no entender que, bueno, y si esa persona viene aquí y viene para escuchar el mensaje del Evangelio, ¿no deberíamos saber que el Señor podría transformarla? ¿No deberíamos tolerar eso? O podemos pensar ahora en más controversial caso, por ejemplo, si viene aquí un transexual y lo vemos que viene vestido como mujer, siendo hombre, sabemos eso, es evidente. ¿Cómo actuaríamos nosotros como cristianos? Yo siempre pienso que nos escandalizaríamos. ¡Ah, qué terrible! Pero ¿y qué pasa si de verdad viene a escuchar la palabra del Señor? Por supuesto, no estoy diciendo si alguien viene a hacer acá desorden y a gritar, por supuesto le hago pedir, por favor, que se retire. Pero estamos hablando de alguien que quiere escuchar y de verdad quiere encontrarse con Dios. ¿Cómo actuaríamos? ¿Cómo actuaría usted? ¿Qué habría en su mente? Lo que pasa es que en nuestros corazones, igual que los judíos de aquella época, tenemos prejuicios de que creemos que Dios no puede salvar a ese tipo de personas porque son muy pecadoras. Sin embargo, hermanos, todos éramos iguales delante de Dios. Igual de pecadores, quizás no practicando ese pecado, quizás otro, o quizás ese, no sé, pero éramos iguales, hermanos. Y el Señor, ¿qué hizo? Extendió su gracia, extendió su misericordia. Lo mismo, hermanos, tenemos que pensar. Con Cornelio, para los judíos era escandaloso, para nosotros sería escandaloso quizás esos ejemplos, pero ¿qué podemos pensar? El Señor puede salvar a quien quiera. También otra de las cosas que escandalizaba a los judíos de aquella época al escuchar esta historia era la piedad de Cornelio. ¿Un pagano piadoso? ¿Un pagano piadoso? ¿Cómo se te ocurre un pagano piadoso, hermano? ¿Un pagano respetuoso de su familia? ¿Cuál es la mentalidad que tenían ellos? Era esa. Es imposible que un pagano pueda hacer algo bueno. Y lo mismo nos pasa a nosotros como cristianos. Es imposible que la gente fuera de esta iglesia o de cualquier iglesia pueda ser una persona virtuosa, pueda ser una persona, vamos a decir así, buena, obviamente entre comillas. Pensamos que es imposible, hermanos, pero olvidamos algunos factores de la Biblia, como por ejemplo que todos los seres humanos han sido creados a imagen y semejanza. Y por tanto hay personas que externamente, por supuesto, son gente virtuosa, que son buenos padres, que son responsables y que incluso podrían hasta ridiculizarnos a nosotros. Miren, son más ejemplares que nosotros, se comportan mejor que los cristianos incluso. Y están fuera de una iglesia. Pensamos que nadie puede estar así, pero no es así, hermano. Hay gente en la cual
puede ser piadosa sin ser cristiano. Ahora, no estamos hablando que sean salvos, no, hermano, no es que sean salvos, pero externamente son piadosos. Pueden ser piadosos, pueden ser buenos padres, pueden ser buenos esposos, pueden ser gente responsable, pero no significa que sean salvos. Sin embargo, eso no significa tampoco que nosotros no podamos imitar la buena conducta, que no podamos imitar lo bueno. Si uno se pone a pensar, a veces hay grupos heréticos, grupos que no creen en lo que en lo que enseña la palabra de Dios, y sin embargo tienen más pasión por predicar su mensaje que nosotros mismos que tenemos la verdad. Que nosotros decimos, no, nosotros tenemos la doctrina correcta, pero no somos capaces de sacrificar un poco de tiempo y de esfuerzo por predicar el mensaje del Evangelio. No somos capaces de poner mayor esfuerzo en hablar del Señor en donde estamos, y nadie sabe que nosotros somos cristianos. Entonces, hermanos, podemos ver que la piedad de Cornelio ofendía a los judíos, así como nosotros nos ofende a veces personas que podemos pensar, sí, no son cristianos, pero pueden mostrarse de forma ejemplar, ayudan a necesitados, predican su mensaje, que puede ser obviamente un mensaje incorrecto, pero Cornelio eso es lo que hacía con los judíos, los confrontaba. Y además vemos la obediencia de Cornelio. La obediencia de Cornelio es que inmediatamente escuchó y obedeció. Hizo lo que le dijo el Señor en ese momento. Y eso nos recuerda, hermanos, que nosotros también como cristianos deberíamos obedecer lo que aprendemos, obedecer lo que escuchamos, obedecer los sermones que se nos han expuesto, lo que escuchamos por internet. Deberíamos obedecer si están conforme a la palabra del Señor. Por eso el apóstol Santiago nos recuerda, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Por qué? Porque se engañan a sí mismos. No sirve de nada, hermanos, escuchar mensajes y no obedecer. ¿Cuántos sermones, cuántas exhortaciones, cuántos consejos, hermanos, se da entre nosotros o les dan a ustedes y ustedes dicen, ya lo sé? Sí, lo sé. Pero, hermano, ¿de qué sirve saberlo? Hermano, ¿de qué sirve saber la Biblia? ¿De qué sirve conocer la Biblia si tú no obedeces lo que la palabra de Dios dice? No sirve de nada. Dice Santiago que son personas que se engañan, se autoengañan una y otra vez diciendo, yo eso ya lo sé. ¿Y de qué sirve saberlo, hermano? De nada, porque si no lo haces, no lo obedeces, no sirve de nada. Y Cornelio, en cambio, era una persona que obedecía, estaba obedeciendo la palabra del Señor. Entonces veamos, hermanos, cómo entonces después se da esta visión que se le da a Cornelio, ¿cierto? Que le muestra qué es lo que debe hacer, y luego podemos movernos entonces a ver cuál es la visión que se le da al apóstol Pedro. Versos 9 al 23, la visión de Pedro, ¿ya? La visión de Pedro, versos 9 al 23. Luego entonces que tenemos esta visión que recibe Cornelio, vemos la visión que Dios le da al apóstol Pedro. Y podemos ver en estos versículos del 9 al 23 algunas cosas para observar. Lo primero, fíjense lo que estaba haciendo el apóstol Pedro cuando se le da esta visión. El verso 9 comienza diciéndonos cómo los hombres enviados por Cornelio, emprendían el camino para buscar a Pedro, mientras que Pedro se dedicaba a la oración. La oración que Pedro hacía estaba siguiendo nuevamente, recuerden, el patrón judío. Tenían cierto horario, habían ciertos momentos, y Pedro, entonces, estando en la casa del curtidor, sube a la azotea a orar, ¿cierto? Vemos que este es el patrón que uno encuentra en la Escritura, que muchas veces los cristianos están orando. En el libro de los Hechos vemos a la iglesia orando, vemos a los cristianos orando, siempre la iglesia está orando. Hechos capítulo 1, versículo 14 nos dice, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Hechos 1, 14. Hechos capítulo 4, versículo 31, nos dice que después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Vemos que la oración es algo fundamental y es lo que estaba haciendo Pedro. Estaba orando en ese momento, buscando la presencia del Señor. Y entonces mientras estaba orando, vemos en el verso 10 hasta el 16 que se le da entonces esta visión a el apóstol
Pedro. Él estaba orando en la azotea de la casa, ¿ya? Y aquí obviamente hay factores culturales. En el Medio Oriente las casas en general tienen un techo plano porque no hay mucha lluvia, y en la azotea se usaba o para secar los vegetales que se comían o también para orar, ¿ya? Entonces era muy pública la oración. Todos veían los techos, ¿cierto? No estaban elevando volantín, sino que estaban orando. Están orando. Ahí estaban en el techo, ¿ya? Entonces dice que Pedro sube al techo y, bueno, mientras estaba en la oración tuvo hambre, no porque era hambriento Pedro, sino porque esa era la hora de comer que tenían los judíos. Y entonces Pedro estaba en eso, tenía hambre, y entonces en ese momento dice que tuvo una visión o un éxtasis, y entonces vio una visión. ¿En qué consistía la visión? Dice que es un lienzo, ¿cierto? Tienen que imaginarse como una sábana de 4 lados que desciende, que va bajando y baja, y cuando mira, dentro de eso había de todo tipo de aves, de todo tipo de animales, y Dios le dice, mata y come. Ahora, ¿qué tiene de controversial esto? Lo controversial, hermanos, tiene lo siguiente, que un judío, nuevamente, bien formado, no comía de todo. Un judío piadoso tenía selección de alimentos. ¿Por qué? Que se le llama la dieta, ¿cierto?, judía. ¿Por qué? Porque Dios mismo había establecido en su palabra que habían animales limpios y animales impuros, que había cosas que podía comer y cosas que no podía comer. Vamos a Levítico capítulo 11, versículos 25 al 26, para que vea usted la distinción que se hace. Levítico capítulo 11, versículos 25 al 26. Dice, pero estos animales, pues, serán inmundos. Todo el que toque sus cadáveres quedará inmundo hasta el atardecer. Y todo el que levante parte de sus cadáveres lavará sus vestidos y quedará inmundo hasta el atardecer. ¿Qué es lo que está terminando ahí la lista? Levítico 9 es una lista en donde nos dice, mira, cuáles animales son puros, cuáles animales son impuros, cuáles aves son puros, cuáles aves no son puros. Así, hay una selección, y es famoso saber que los judíos no comen chancho, por ejemplo, ¿cierto? Sabemos entonces que hay cierta distinción. Tenían ciertos animales puros y otros no impuros. Pero cuando Dios le baja ese lienzo, esta visión, donde ve todo tipo de aves, todo tipo de cuadrúpedos, todo tipo de animales, y le dice, mata y come, el que responde, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada inmundo o impuro. No puedo comer esto, porque es impuro. ¿Cómo voy a comer eso si yo soy un judío? Tú me dijiste en tu palabra que no comiera esto, ¿cómo voy a comer esto? Y por eso le responde así, no, Señor. Y dice que se repite 3 veces la visión, diciéndole esto. Y en el mundo antiguo la repetición era énfasis. Entonces que le estuviera diciendo 3 veces esta visión, es que Dios le estaba diciendo, debes comer y matar ahora. Ese es el énfasis, debes comer y matar ahora. Y el Señor le dice, lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Entonces Pedro no entendía. O sea, ustedes tienen que ponerse en la posición de un judío, que nosotros como cristianos conocemos la Biblia, ¿cierto? Y tenemos algunos mandatos que conocemos en la palabra del Señor, y son eso. Y de repente llegar a una visión que contradice eso. Uno queda, ¿a quién le creo? O sea, ¿qué creo? Eso era un judío, eso es lo que él estaba pasando en ese momento, entonces no entendía cómo Dios le estaba diciendo algo que para él era contrario a lo que él entendía de lo que como judío se había enseñado. Entonces, ¿qué nos dice que hace en el versículo 17? Nos dice que Pedro queda perplejo, ¿ya? Perplejo es confuso, queda totalmente confundido y no sabe qué significa esa visión. Empieza a pensar, ¿cómo puede ser esto? Ya probablemente se hacía pregunta a él y decía, ¿por qué Dios me habría dicho que debía comer comidas puras e impuras? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que un Dios mandara eso? ¿Qué relación habría entre esa comida y la situación en la cual yo estoy ahora, en una casa de un curtidor y de personas que van a venir a verme, etcétera? Entonces él estaba pensando. Y el verso 19 nos dice que Pedro se quedó meditando en esto. O sea, después de la confusión que él tuvo, empezó a meditar en esto. Ya meditar ya es como masticar, como darle vuelta, pensar, masticar el asunto, como diciendo, ¿cuál es el mensaje que Dios quiere darme? ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere entregarme en este momento? ¿Qué es lo que él debía hacer como apóstol? ¿Qué es lo que iba a suceder con la iglesia ahora, en ese momento? Entonces, Pedro se encontraba en ese momento pensando, reflexionando al respecto, y nos dice entonces que desde el verso 18 al 23 llegan entonces los hombres
que había enviado Cornelio. Nos dice que él estaba entonces ahí y los hombres llegan a la casa, preguntan por Pedro y mientras ellos preguntan, versos 19 y 20, nos dice que el Espíritu Santo le habla a Pedro y le dice que vaya y reciba a esos hombres que habían llegado. ¿Y cuál entonces era la razón de su visita? Él baja, habla con ellos, les dice por qué lo estaban buscando y entonces le dice que un ángel le había dado este mensaje a Cornelio y ellos habían venido a encontrarse con él. Entonces Pedro lo invita a entrar, lo hospeda en esa casa y se queda con ellos ahí un tiempo. Ahora, nuevamente, que un judío bien formado permitiera que estas personas, que eran gentiles, entraran y estuvieran con él siendo hospitalario, ¿saben qué era? Era impureza. Había impureza en eso, porque no podía convivir con judíos, con gentiles que vinieran y se relacionaran con los judíos. Para un judío era, me estoy ensuciando ahora en este momento. Y Pedro lo estaba haciendo, pero sin saber bien por qué estaba pasando. Es similar a lo que le sucede a Jesús. Recuerdan a Jesús, le acusan y le dicen los fariseos que él comía con pecadores y con recaudadores de impuestos. Oye, tu maestro se junta con las prostitutas, su maestro se junta con los más viles y pecadores, con los ladrones, recaudadores de impuestos. ¿Cómo puede ser que ese sea tu maestro? Algo así ahora Pedro mismo estaba experimentando. Él mismo estaba siendo impuro por estar hospedándose con personas que no eran puras según la doctrina de los judíos. Hermano, entonces esto nos debe llevar a pensar en lo siguiente. Aquí están parte de los fundamentos para la iglesia del primer siglo y por supuesto también para la iglesia como nosotros. En primer lugar, que uno puede pensar qué tenemos que estar haciendo siempre como iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo siempre por la iglesia? Primero, orar, hermano. Pedro estaba orando. Pedro había estado orando. Desde las sanidades anteriores hasta ahora, Pedro siempre había estado constantemente en oración. Y eso, hermano, es exactamente, si nosotros queremos ser una iglesia que se extienda, una iglesia que el Señor nos esté guiando, lo que necesitamos, hermanos, es oración. Ese es un fundamento que no puede cambiar, que está en todo el libro de los Hechos. Y si, por ejemplo, usted, hermano, no puede venir a las reuniones de oración, no puede venir al tiempo que tenemos de oración como iglesia, entonces puede orar constantemente en su hogar para que el Señor nos esté guiando como iglesia. Pero ahí la pregunta que debe hacerse, ¿cuánto tiempo verdaderamente se dedica a la oración? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que uno de ustedes se desveló orando, no pudo dormir porque dijo, tengo que orar por la iglesia? No tengo que orar por mi problema, porque eso es muy común. Tengo problemas, oren por mí. Bien, amén, qué bueno. Pero ¿cuál es lo primero que debería tener en sus mentes? La iglesia. Hermanos, orar por la iglesia, los procesos que la iglesia va pasando, por lo que la iglesia va a determinar, por ejemplo, de aquí a fin de año, ahora como iglesia, las cosas que tenemos como iglesia, ¿cuánto de su tiempo, hermanos, está dedicado a la oración por la iglesia? A poder dedicarse realmente por eso. ¿Dónde está, hermanos, ese deseo intenso de pedirle al Señor que nos guíe como iglesia? Si nosotros, hermanos, no ponemos la oración como la base, ¿qué va a suceder? Vamos a tomar decisiones en la carne, decisiones pecaminosas, decisiones equivocadas, decisiones las cuales después vamos a decir, ay, no sé por qué no oré. Hermano, ahora es cuando usted debe determinar orar por la iglesia, orar por lo que como iglesia estamos haciendo. Segundo, hermanos, pensemos en lo siguiente. Pedro estuvo en un momento de confusión, en un momento perplejo, ¿y qué es lo que hizo? Lo que él hizo es meditar en la palabra, en este caso en la visión. Pero él lo que hizo fue meditar en la palabra del Señor. Él estaba confundido, no sabía qué hacer, estaba perplejo, pero lo que hizo frente a eso fue meditar en la palabra del Señor. Todos tenemos momentos difíciles en la vida, momentos de torbellino, momentos de prueba, momentos de confusión, momentos de dolores, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer en medio de eso? Meditar. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí ahora que me enfrento a este momento difícil? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir en este momento debido a esta confusión, debido a este problema de salud, debido a esta prueba, debido a esta separación, debido a este dolor, debido a cualquier cosa? ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano? ¿Qué es lo que quiere de ti, Dios?
Eso es la pregunta que debemos hacer. Y es entonces meditar en eso. ¿Y qué hay que hacer? Entonces analizar según los principios generales de la palabra y saber qué es lo que el Señor me quiere guiar. Y hermano, eso no es solo individual, sino que como iglesia, ¿hacia dónde nos quiere llevar Dios? ¿Hacia dónde nos quiere apuntar el Señor? ¿Qué es lo que Él nos quiere decir? Por ejemplo, pongamos el caso de aquí de que como iglesia estábamos evangelizando de una manera, estábamos predicando de una manera, ¿no? Que era salir lo común. Sin embargo, ¿qué pasó? Tuvimos que repensar, tuvimos que detenernos, orar y decir, ¿estamos predicando el Evangelio de forma clara y efectiva para llegar a nuestros vecinos? Y no una pregunta que se haya terminado de reflexionar, sino que todavía tenemos que hacerlo. ¿Cómo podemos predicar el mensaje del Evangelio? Porque nuestra tarea no es que nosotros nos saludemos de aquí a 20 años todos los mismos, sino que veamos nuevas personas que vienen al Evangelio. El propósito que tenemos como iglesia es que la iglesia se extienda hacia otras personas y no solamente nosotros estemos aquí, porque esa es nuestra responsabilidad. Nuestro propósito en la vida es predicar el mensaje del Evangelio y ver cómo otras personas llegan a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Meditar, orar, discernir. Pedro no entendía en su momento, lo que hizo fue meditar en la palabra del Señor. ¿Y saben qué va a pasar, hermanos? Cuando estemos meditando, cuando estemos orando, al igual que Pedro, va a pasar que la respuesta de Dios va a llegar providencialmente. ¿Qué queremos decir con eso? Providencialmente. Es que a su tiempo el Señor va a poner el momento, la circunstancia, el pensamiento o la ocasión en donde Dios te va a decir, sí, así es, hermano. No siempre va a venir alguien y te va a decir, Dios dice esto. No, sino que Dios providencialmente mueve las circunstancias para que finalmente uno entienda, Dios quiere que haga esto. Dios me mostró este camino y como iglesia nos mostró este camino, tenemos que hacer esto. Cuando yo, por ejemplo, estudié en el seminario, estuve en una iglesia y llegué a esa iglesia sin ni uno, ¿ya? Pobre ni. Y el Señor providencialmente movió todo para que yo fuera a un seminario. Yo simplemente oré y esperé cómo Dios iba a mover las circunstancias. Y lo que hizo Dios fue mover las circunstancias, poner el dinero e ir a estudiar. ¿Qué hizo Dios? Providencialmente me guió hacia lo que Dios quería que hiciera. Lo mismo con su vida y lo mismo con la iglesia. Dios va a guiar providencialmente todas las cosas. Así como Pedro lo hacía, así como Pedro confiaba. Y esto nos lleva a pensar, hermanos, que como iglesia tenemos una misión. La misión que tenemos como iglesia es extender el mensaje del Evangelio. ¿Nos vamos a quedar siempre aquí? No lo sabemos. ¿Vamos a estar siempre aquí? No lo sabemos. ¿Vamos a poder extender este templo? Si Dios quiere, amén. Pero si no, amén igual. El Señor nos va a guiar providencialmente en eso. Pero lo esencial y lo central es vivir el Evangelio y predicar el Evangelio. Confiar en que si no hemos estado orando, entonces arrepentirnos y orar. Si no hemos estado meditando en la palabra, arrepentirnos y meditar. Y esperar que Dios nos lleve y nos guíe según su palabra hacia su voluntad. Oremos. Padre, te damos las gracias en este día, Señor, porque podemos reflexionar en torno a tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes cada día para que como iglesia entendamos qué es lo que tú quieres hacer con nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en oración. Como Pedro, ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra constantemente. Y tú, Señor, traerás la respuesta a la iglesia de cómo debemos, Señor, actuar. Te agradecemos, Señor, porque tú nos salvaste, porque tú nos libraste de la perdición y porque por medio de ti, Señor, tenemos esperanza, podemos saber que tú vas a obrar y que tú nos vas a guiar siempre para que vivamos conforme a tus caminos, Señor. Te alabamos y te agradecemos por esta ocasión y por este día en que podemos meditar en tu palabra. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.